Muy buenas noches. Seguimos con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista El Redentor en Bogotá, Colombia. Seguimos con el académico Joel Sarman. Estamos con el tema de la posreforma y estamos hablando o iniciamos a hablar acerca del romanticismo. Sigamos entonces, hermano Joel. Ok. Sí, mencionamos un poco, mencionamos el nombre del romanticismo, contrastándolo con el racionalismo. El racionalismo, obviamente la gente dice, pues eso tiene sus límites, el ser humano tiene su misterio, y cómo así que todo es solo pensamiento. Entonces eso lleva a una reacción en el cual el sentimiento o el sentir o el corazón más que la cabeza conecta al ser humano con lo que queda más allá de su razón. Y esto, pues, un hombre llamado Federico Schleiermacher, es un teólogo y pensador que redefine lo que es la religión y lo hace bajo el parecer de la Ilustración. Se está ajustando a lo que piensan en sus días. Él está de acuerdo con la Ilustración en parte, y en parte la critica. Él dice que tiene razón la Ilustración en cuanto a lo que es estrictamente considerado la razón, pero que no han tomado en cuenta el sentir, el corazón. Él cree que tenemos un sentido de dependencia de algo que no podemos racionalizar, que dependemos de algo, de un ser que no podemos entender, no podemos racionalizar, y que en esto se halla la religión. Cristo, para este hombre Schleiermacher, es el ejemplo más nítido de esta dependencia que es el sentido religioso del ser humano. Cristo, dice él, vivió en dependencia total del misterio divino y abierto a él, y tuvo por consecuencia una sensibilidad perfecta. Y es lo que nos hace falta a los demás como seres humanos, aumentar en cultura, aumentar en sensibilidad, ser más galantes, más nobles, comportarnos mejor para tener una sociedad armónica. Para él, todas las religiones daban algo parecido, y porque a él no le importaba tanto la doctrina como este concepto de estar abierto al misterio divino, de depender de Dios. Y lo que es especial del cristianismo para él es que es el ejemplo más claro. Es como la religión que realmente capta claramente con mayor nitidez para lo que existen todas las religiones. O podemos decir que para Schleiermacher, la religión cristiana tiene la más alta calidad del sentido religioso, y ese sentido religioso para él es lo más importante, es un sentimiento, es algo que se siente, y no es para él tan importante la doctrina. De este romanticismo, este sentido el romanticismo es de los sentidos, del sentir, de la sensibilidad. De esto viene el modernismo teológico, que minimiza la doctrina porque busca maximizar lo que tenemos en común sin doctrina que nos aparta. Pero dije que la afirmación de Descartes tuvo dos resultados. Hemos trazado algo del primer resultado, el racionalismo continental, el racionalismo en Europa, y algo de la reacción romántica. El otro resultado de lo que representa Descartes se dio en Inglaterra con el empirismo. Si el racionalismo procede pensando, razonando, el empirismo procede experimentando y observando y deduciendo a base de no de lo que uno primero piensa, sino de lo que uno primero observa. El empirismo lleva a la ciencia aplicada y todos esos logros que gozamos hoy. El empirismo tiene muchas ventajas prácticas, y siempre son las ventajas prácticas que más fácilmente se observan y se premian.
Y el resultado en cuanto a las cosas que no puede tratar el empirismo fue una nueva ignorancia de esas cosas, las cosas que no son físicas. Es decir, surgió una nueva ignorancia de las antiguas realidades filosóficas. Aristóteles reconoce, por ejemplo, 4 causas. El empirismo solo examina 2 causas de las causas que tiene Aristóteles, ¿sí? Se reduce. ¿Qué sucede cuando abandonamos 2 de las causas que antes se observaban? Pues dejamos poder explicar las cosas que esas causas explicaban. Una de esas causas que se abandonó es la causa final, el fin que busca una actividad. ¿Cuál, por ejemplo, es el fin por el que Dios creó al hombre? ¿Eso qué importa cuando a nadie le interesa esa clase de causas? Sí, eso se va desvaneciendo, se va olvidando el uso de esa causa final y su importancia. Y el resultado es una impaciencia y un desprecio de lo que se estudiaba con tanto cuidado entre los eruditos, una impaciencia y un desprecio de lo que se estudiaba con tanto cuidado en las edades medias, cuando dominaba la idea de la fe en busca del conocimiento, porque ahora esa base de duda, eso trae racionalismo, eso trae empirismo, que tiene sus beneficios, pero también tiene sus cosas que nos quita. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿El empirismo afectó al cristianismo de alguna manera? Sí, sí. Vamos a hablar de eso más adelante. Uno de los impactos que tuvo es que empezamos a considerar que para ser miembro de una iglesia estamos buscando evidencia empírica, ¿sí? Como un empirismo de la vida cristiana, de la fe, de cómo has cambiado en tu vida. No es simplemente decir yo creo estas cosas, pero, o sea, estamos buscando pues cómo fue la forma en que llegaste a Cristo, cuál es cómo cuentas la historia de eso, qué sentiste, qué cambió, todas esas cosas. El empirismo llegó a la religión en esa manera y lo vamos a estudiar un poco más cuando lleguemos a al gran despertar del siglo XVIII. Muy bien, hermano, continuamos. Lo que sucede que prepara la ilustración del siglo XVIII es que a medida que la educación se reforma, según el nuevo proyecto empirista, especialmente en Inglaterra, podemos ver la filosofía de John Locke emergiendo y podemos ver que varias cosas de la teología ya no parecen para la gente educada bajo esta nueva forma de educación. Recuerden que Francisco Bacon, él escribió un nuevo órgano, un nuevo instrumento. ¿Por qué le llamó nuevo? Porque el antiguo era el de Aristóteles y él dijo, cambiemos eso. Y cuando se hizo un cambio a la educación, vemos que algunas cosas de la teología ya no parecen tan importantes para los que están siendo educados así. En muchas narrativas de la historia de la Iglesia nos dicen que al fin de la Reforma la teología se volvió demasiado detallada, demasiado teórica y llena de distinciones muy imprácticas, que no eran prácticas en la teología reformada, y por eso ese frío racionalismo de distinciones finas y esa teología tan detallada, la gente buscó más el calor de lo práctico en el pietismo y en las cosas de la vida espiritual básicas y sencillas. Pero la verdad es que las sociedades de Europa dejaron de creer en las realidades invisibles, que eran las que organizaban y controlaban la realidad de las apariencias físicas, y así perdieron el interés en la teología bien desarrollada de ese tiempo, como un estudio de la realidad, porque para ellos les parecía menos real, ¿sí? El empirismo trae eso. El empirismo se enfoca en lo que uno puede ver y observar, y eso para la gente se vuelve como
o eso es la realidad, más que lo que antes, que era pues realidades espirituales, realidades del diablo, del infierno, del cielo, todas esas cosas que uno no ve, pero se tienen que creer, y se perdió el enfoque sobre eso. Seguimos. Sí, terminamos esta parte si quiere, hermano. Hasblady dice lo siguiente, en resumen: racionalismo, solo razón; romanticismo, solo sentimiento; empirismo, solo experiencia; cristianismo, sola escritura. Sí. Está bien dicho, o sea, pero no estoy de acuerdo con lo último, o sea, sí, sola escritura es algo bueno para decir. Sí hay una fragmentación, ¿sí? Y la gente está perdiendo la coordinación de más cosas que antes tenían, o sea, y en vez de decir lo que dijo, sí diría racionalismo solo razón, romanticismo solo sentimiento, empirismo solo experiencia, pero todas estas partes son importantes también con la fe, ¿sí? Con el creer la autoridad de lo que Dios dice. Y lo que estamos viendo es un mundo en el cual se está perdiendo la fe, en la cual en los tiempos medievales pues tienen la base de que creen cosas, tienen autoridades, por más de que están las cosas muy mal en las edades medias, todos creen en Dios, ¿sí? Creen que eso es una realidad, creen en el diablo, creen en el infierno. Ahora llegamos a un tiempo cuando la gente está empezando a decir, no, esos son cuentos de hadas, eso no es realidad, la realidad es lo que uno ve delante de uno, la realidad es lo que uno piensa, la realidad es lo que uno siente, eso es lo que cambia. El problema básicamente es una especie de énfasis descomunal, porque en un sentido obviamente el cristianismo tiene razón. Nuestra fe es una fe razonable, Sí. no es una fe ilógica Sí. o una fe netamente experimental. Es una fe con razón, y también es una fe que tiene sentimiento, tiene afectos. Sí. Nuestra fe toca nuestros sentimientos y nuestras afecciones, y tenemos una experiencia, por ejemplo la experiencia de la conversión. Entonces digamos que el problema básicamente es cuando se utiliza cualquiera de estos argumentos filosóficos y se sobredimensionan hasta el punto de apreciarlos de una forma indebida y no ver más allá de lo que se plantea. Por ejemplo, en el empirismo, experiencia por la experiencia y no hay nada más. Lo mismo en el razonamiento. Se sobredimensionan y que se pierden. Se pierden aspectos de lo que es la realidad. Lo que es la realidad requiere que tú creas para conocer la realidad. También requiere que tú pienses, que tú sientas, que tú experimentes. No sé cómo. Experimentes. Que tú experimentes. Se requiere eso, y es lo que se está perdiendo, y se está perdiendo por la fragmentación que viene a Europa, y parte de lo que comienza todo eso, o sea, es lo que dice Descartes: voy a empezar dudando todo. Y si empiezas con duda y en vez de la fe, pues mira todo lo que se echa a perder. Sí, ahí donde una cosa va llegando a la otra y va terminando en un escepticismo de todo. Y cuando soy escéptico a todo, termino negando hasta lo real. Se pierde el fenómeno, que fue lo que Platón quiso recuperar, la fenomenología. Se va perdiendo la realidad de las cosas, y ahí es donde la situación se vuelve absurda prácticamente. Sí, yo estaba diciendo que estoy de acuerdo nada más. Listo, hermano. Entonces, gracias, hermano Joel. Muy buen tiempo, a pesar de que el hermano Joel, para los oyentes les cuento que estaba en sus exámenes de terminación del doctorado, exámenes finales, y hoy tuvo un tiempo de
de 2 horas en esto y a pesar de eso sacó el tiempo, hermano, y lo agradecemos para que esté con nosotros y nos siga orientando y estaremos orando para su argumentación final. Le falta es como un proyecto, una tesis, ¿cómo lo llaman allá en los Estados Unidos? Una disertación, escribir un libro, es lo que me toca hacer. Exacto. Escribir un libro. Muy bien, es una Sí, tarea complicada. sí, lo es, pero les agradezco su atención y te agradezco la oportunidad. O sea, estos exámenes me salieron mejor por tener esta oportunidad de estudiar y presentar y recordar esas cosas. Entonces yo estoy muy agradecido y con mucho gusto le saqué el tiempo porque pues bastante en poder superar esos exámenes, que tuviese siempre esta. Ya llevamos creo que 3 años, como 3 años en esto, Sí, ¿verdad? Haciendo lo mismo. 3 años ya. Entonces, Desde después de los apóstoles, con 2 temas como exégesis eh, se me olvidó quién más. Hablamos de exégesis y de un autor, se me olvidó, un puritano, y tal vez, la Trinidad, y de la Trinidad, del concepto de la sí, Trinidad. Esos 3 huecos y de resto fue básicamente historia. Y llegamos hasta donde estamos, ¿no? Que siempre es un avance en 3 años. Yo no sé cuántos audios tendremos, tal vez 70 audios, tal vez más. sí, quién sabe. Hermano, los hermanos Pues aquí ha están sido. escribiendo que muchas gracias, gracias hermano Joel por su esfuerzo, gracias, estaremos orando por su libro, gracias. Eso escriben los Bueno, hermanos o muchas los gracias. oyentes en general. Hermano, que Dios lo bendiga. Qué bien. Gracias, igualmente. Entonces, hermanos, terminamos tertulia teológica. Que el Señor les bendiga.